Se está efectuando la convención de Bancos de México para hablar de este tema, de la presencia aquí de todos los candidatos a la presidencia de la República, independientes y partidarios y también coaliciones. Y los temas que importan específicamente para garantizar la salud del sistema financiero, hemos invitado a Rodrigo Brandt, presidente de la Comisión de Comunicación de la Asociación de Bancos de México. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el sistema financiero es relevante y no solamente por los impactos que las declaraciones de los actores tienen sobre él, sino porque es uno de los capítulos que lo compone. Por eso invitamos el día de hoy a Rodrigo Brandt, quien es presidente de la Comisión de Comunicación de la Asociación de Bancos de México. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo están? Un gusto Rodrigo, estar con qué bueno ustedes. que estás aquí con nosotros. Sí, nos da muchísimo gusto y más ahora que tenemos que platicar de todo el capítulo financiero incluido en el Tratado de Libre Comercio. Y la convención Se bancaria. viene la siguiente ronda de negociaciones y, bueno, hoy está arrancando la convención de Bancos de México, la convención bancaria que reúne pues a toda la creminata del sector financiero, no nada más de los bancos. ¿Qué les parece si nos vamos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo ¿Dónde está el capítulo del sistema? ¿Cómo quedamos ahí? Yo les diría que, a ver, hay que recordar que el sistema financiero prácticamente desde la crisis del 94 se ha venido reformando, ¿no? Y si bien cuando se firmó el TLC original había un capítulo menor de servicios financieros, México ha venido avanzando muchísimo en la transformación de su esquema de regulación y de supervisión. Entonces, esto lo que hace es que, con toda seguridad les puedo decir que el tema de capítulo financiero, el tema de servicios financieros dentro de esta renegociación que está teniendo lugar, no ha sido tema. Hay un par de asuntos que se han venido platicando con las contrapartes, pero no es un tema de controversia, no es un tema en donde haya ni siquiera diferencias. México tiene una cuenta de capitales súper abierta, tenemos flexibilidad cambiaria, La banca está que era parte internacionalizada. importante de este capítulo financiero. Y es más, sí hay que recordar Exacto, que participa cualquiera que quiere participar. Chinos, japoneses, coreanos, todos. y hay que recordar todos los una parte sectores. muy importante, que en la parte de supervisión y de regulación, pues en muchos temas México incluso va a la vanguardia de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso te da certeza de que tienes un sistema, por lo menos en el caso mexicano, tienes un sistema financiero sólido, bien regulado, y entonces a tus contrapartes, pues eso también les da una seguridad. Hoy en día las instituciones financieras, ese resguardo de información no necesariamente está en el lugar donde están operando. Entonces, lo que se buscaba nada más que quedara con certeza y con claridad es que los reguladores locales, es decir, el regulador mexicano, pudiera entrar y revisar las bases de datos de las operaciones mexicanas con independencia de que estas bases de datos estén en Estados Unidos, estén en Canadá, ¿no? Simplemente garantizar la soberanía, por decirlo de alguna manera, del regulador y de la supervisión de tu sistema financiero con independencia de que la información esté resguardada en otra geografía. A final de cuentas es muy parecido al capítulo de tecnología de la información, ¿no? Va de la mano, Finalmente. va de la mano. No Estamos hablando de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, si no hay tema. Pero sí también había temas relacionados con flujos transfronterizos, ¿no? Digo, siempre se ha tenido algún problema y alguna falta de entendimiento entre los temas de lavado de dinero y las corresponsalías bancarias, por ejemplo. Y creo que ahí sí se buscó Y encontrar las un transferencias equilibrio, de ¿no? remesas también en algún Ajá. momento. Yo creo que esto que mencionas es un tema muy importante. O sea, el tema de prevención del lavado de dinero en general, ¿no? Es un tema que se ha venido atendiendo desde la banca mexicana, en particular con el sistema bancario y con las autoridades norteamericanas. Se ha venido también platicando sobre ese tema, pero no es un asunto que esté, digamos, deteniendo o impidiendo las negociaciones. Ese tema se ha venido trabajando. Hay distintos foros que se han establecido desde hace muchos años, y entonces esos foros funcionan. Y un poco la idea es garantizar que ese intercambio de información, que ese intercambio también de puntos de vista entre la banca mexicana y las autoridades norteamericanas, para entender cuáles son los controles y las protecciones que desde México tenemos para evitar el lavado de dinero, pues ¿no? están funcionando, y esos foros se van a mantener y van a seguir adelante con independencia del TLC. Es decir, que hubo una actualización constante de ese capítulo a través de los años y una adaptación a los temas. Y tienes, de hecho, mecanismos de contacto para resolverlos. O sea, no necesitas un panel de TLC o el mismo capítulo, que es lo que yo entiendo. Eso que ¿no? mencionas, Alicia, es bien importante. Esos puntos de encuentro se dan
más allá de que exista un tratado de libre comercio, tiene que ver más allá con la relación bilateral o trilateral de las autoridades financieras de nuestro país con las autoridades financieras del resto de los países. O de impuestos o de seguridad. Exactamente, con independencia de que exista un TLC o no. Va más allá. La alta convertibilidad del peso mexicano como de las monedas más comerciadas en el mundo de alguna manera también ha facilitado esto, ¿no? Que sea un país con libre cambio. Bueno, a veces nos ponen unas revolcadas, pero a final de cuentas, pues esto permite pero menores que las que provocaría otros sistemas. que estuviera cerrado. Sin duda. Esto obviamente parece que no va a cambiar, que así, pero muchas veces no sabemos si las cosas realmente van a cambiar. ¿Cómo están percibiendo los banqueros este momento político mexicano? Digo, ya para hablar de la convención. Mira, yo creo que el mensaje principal de la convención y en general de la banca es una banca que está comprometida con México. Es una banca que con independencia de quien llegue al gobierno, pues la banca va a seguir aquí, va a seguir trabajando. O sea, estamos dando por hecho que puede haber cambio de gobierno. Todo puede ocurrir. O sea, cambio de color. Bueno, yo creo que al día de hoy las encuestas nos demuestran que es un esquema bastante competido, ¿no? Ok. Que existe la opción de que cualquiera de los candidatos tiene posibilidades de obtener el triunfo, y yo creo que aquí lo importante, como tú lo mencionabas hace un momento, yo creo que la banca en México es una banca que tiene origen viene de muchos países de origen, ¿no? Y son instituciones que hacen banca también en muchísimos países, con independencia de la naturaleza del régimen político que esté. Pero Entonces, ¿ven algún riesgo? Es decir, ok, ustedes van a estar trabajando en el país y demás, pero ¿ven riesgos asociados con las elecciones? yo creo que el único riesgo, y lo hemos visto en los últimos meses, es un tema de volatilidad, ¿no? Sin duda lo que estamos previendo todos los bancos y el sistema financiero en su conjunto es que los primeros 6 meses del año sea un semestre con muchísima volatilidad, reflejado en el tipo de cambio, como lo mencionabas, no solamente ligado al tema de las elecciones. No hay que olvidar que el TLC también ha generado mucha volatilidad. Yo creo que poco a poco los mercados han aprendido a leer las declaraciones del presidente Trump en cuanto al TLC. Han visto que, por ejemplo, el TLC pues, viene avanzando. Y además él mismo ha dejado de hablar de que se termine el tratado, ¿no? De que invocaría la cláusula de revocación. Eso ya no lo ha vuelto a hacer desde diciembre. No, ya se Y quedó cada más vez las calladito. voces dicen que tienen prioridad. Hasta Mnuchin, ¿no? Dijo que era Más fácil negociar con un México que con optimismo los canadienses. cauteloso Sí, de exactamente. aprobación, que era más fácil con México que con Canadá, en fin. Entonces yo creo que aquí lo importante es que sí, efectivamente vamos a tener un primer semestre con mucha volatilidad, resultado, ¿no? de la incertidumbre que cualquier proceso te genera. Pero nosotros estamos convencidos de que la banca va a seguir aquí actuando. La banca ha venido creciendo muy fuerte, ¿no? Al día de hoy la penetración del crédito bancario como porcentaje del PIB es casi del 36%. Decía Marcos que difícilmente, el presidente de la asociación, que difícilmente se pueda alcanzar el 40% del Producto Interno Bruto como se previó al principio con la reforma financiera. ¿Y esto por qué? Yo creo que lo importante es, ha habido avances muy importantes en cuanto a la penetración bancaria, ha habido muchos avances. Un tema fundamental. Pues entró de 28, evidentemente, sí es Un tema mucho, ¿no? fundamental 12 puntos. para la bancarización tiene que ver con el combate a la informalidad. Entonces, si vemos, por ejemplo, los resultados que ha presentado el SAT en cuanto a la regularización de causantes, pues unos números impresionantes. 8 billones Entonces, más este nada año, más, no ¿no? pasado. Eso abona muchísimo a la bancarización. El tema fundamental que te explica el por qué no se alcanzó esa cifra compromiso que se mencionó en el 2012 del 40% del PIB, pues tiene que ver porque hubo un cambio estructural muy importante en la economía mexicana y en la economía global en su conjunto. Es decir, cuando se hicieron esas previsiones de penetración bancaria, pues también se tenían unas previsiones de crecimiento económico mucho más elevadas, ¿no? Entonces, el sistema bancario Sí, en general... al menos iba a crecer a 3,5% Exacto. El sistema por año promedio. El sistema bancario va de la mano del crecimiento de la economía, ¿no? Por más... No se puede jalar al crédito. No puedes estar... puedes saltarse. una separación importante de lo que está haciendo la evolución económica. Entonces, eso te explica... a ver, México viene creciendo bien, pero sin embargo la tasa de crecimiento no es la misma, como tú mencionas, No es la que se previó. que se previó, entonces eso es lo que te genera la diferencia. Pero un 36% al día de hoy, pues es... Quedas a 4 puntos del PIB de la meta
que debería conseguir en primera instancia el sistema Y financiero. tienes un sistema financiero que viene creciendo prácticamente al doble de la economía en su conjunto, ¿no? Te diría, tienes instituciones muy grandes que tienen presencia nacional, pero también tienes instituciones regionales con una fuerza especializadas, ¿no? Con una fuerza impresionante en ciertos segmentos. Entonces, eso es a lo que abona es que precisamente en un contexto como el que hemos vivido, ¿no? Donde el Banco Central ha subido la tasa de referencia más de 150 puntos, que las tasas de interés de prácticamente la mayoría de los productos o todos los productos no hayan reflejado este ajuste en tasas. Además, te diré que es la primera vez que se da algún fenómeno curioso en la banca. La banca en México es una banca fuerte, bien capitalizada, que va a seguir apostando por México, que va a seguir invirtiendo en este país. Si vemos las cifras de inversión, por ejemplo, que las diferentes instituciones bancarias vienen realizando en los últimos prácticamente meses, son cifras que suman más de 50,000 millones de pesos. Pues eso es un reflejo evidente de la confianza que tienen las instituciones, ¿no? De la necesidad que tienen de invertir en mejorar canales, sistemas, tecnología, pues para brindarle un mejor servicio a sus clientes y de su permanencia, ¿no? Y yo creo que ese mensaje de confianza y de compromiso es lo que va a quedar muy claro en esta convención. Pues yo creo que con eso nos quedamos, es un mensaje importante. La banca se encuentra en un proceso también de cumplimiento anticipado de las reglas de Basilea, algo que poco se puede comentar no solamente en nuestro país, en el mundo. No todo hay el mundo tiene esos niveles de solamente 5 capitalización. países calificados con pleno cumplimiento. Y uno de ellos es México. Y es México. El segundo fue en alcanzarlo. No por nada, el jefe de Basilea es... Oye, ¿no viene don Agus? ¿No lo invitaron? Está invitado, pero hasta donde sabemos al día de hoy, no viene mañana. Pues sí, es que tiene muchísimo trabajo, es un viaje largo. Sí. Bastante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo Brandt, presidente de la Comisión de Comunicación de la Asociación de Bancos de México. Gracias, Un placer, Rodrigo. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, nos vemos la próxima semana.